El éxito financiero no es más que un termostato de lo bien o lo mal que lo estás haciendo a nivel de poner en orden tus finanzas y de ser suficientemente inteligente para diversificar. Uno tiene que ponerse en ese modo aprendiz siempre, no puede pensar que ya sabe de algo, porque incluso en el mundo inmobiliario siguen apareciendo negocios disruptivos muy interesantes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Richard Gracia, bienvenidos a De Cero a Rico, donde conoceremos hoy a fondo el viaje hacia el éxito financiero de Juan Aro. Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Richard, aquí encantado de estar contigo. Juan, por si acaso no lo conocéis, que lo dudo, es empresario, es conferenciante, es experto en varias áreas de negocio, ¿no? Liderazgo, ventas, negociación, dirección de equipos, motivación. Y luego también, pues, todo el mundo lo conoce por su parte más de creación de negocios, inversión y finanzas, ¿no? Es además fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión. Es además cofundador de varias empresas más, Traders International, Global Online, People Training. Y llevas desde 1992 impartiendo conferencias y cursos, y esto lo compaginas además con tu labor en inversor en inmuebles y con formación, ¿no? Para ayudar a la gente a invertir, que eso lo tenemos en común. Y además, bueno, también eres un gran entusiasta del baloncesto y del cine. No sé si me dejo algo importante, ¿está más o menos correcto? Perfecto, un buen perfil, claro que sí, sí. Un buen perfil. Bueno, pues como siempre, lo que vamos a hacer primero es una serie de preguntas rápidas, dinámicas, para conocerte un poquito más, y la idea es que respondas de manera instintiva con lo primero que te venga a la cabeza. Entonces, si estás listo, comenzamos. Claro que sí. Venga, vamos allá. Por lo primero, ¿qué edad tienes? 56. ¿Y a qué te dedicas y cuánto ganas actualmente? Pues me dedico, como bien has dicho tú, sobre todo, especialmente a formar a la gente para que sepa correctamente cómo invertir y lo importante que es la educación financiera. Y por otro lado, dirijo un club de inversores en inmuebles donde les ayudo y les proporciono inmuebles rentables en toda España. Ah, qué bueno. ¿Cuánto gano? Con respecto al tema de cuánto gano, te diría como dijo el otro día Antonio Banderas en televisión, muy buena lo que es la respuesta que dio. Básicamente me pasa lo mismo con él, no por compararme con él, pero al final hay diferentes fuentes de ingresos, hay diferentes empresas que van entrando y saliendo dinero, y toda la gran mayoría, pues al final es muy distinta. No te puedo dar una cifra como te pueda dar cualquiera, ¿vale? Esa es la respuesta medio corta, medio larga. Entendido. Vale, ¿y a qué te dedicabas antes de empezar con todo esto, que hace ya unos cuantos años? Pero antes, digamos, ¿y cuánto ganabas entonces? Pues antes depende, porque al final yo empiezo mi carrera de emprendedor empresario en el año 92 con una primera empresa, vuelvo a trabajar por cuenta ajena y ya en el año 95 empiezo mi andadura empresarial hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, al final mi vida está plagada de altibajos, con lo cual de épocas donde he cruzado desiertos y no he ganado nada, y en otras donde he ganado muchísimo dinero. Entonces es muy complicado decirte. En el mundo de las empresas, cuando he trabajado por cuenta ajena, los ingresos medios han sido entre 2.000, 3.000 euros al cambio, serían pesetas antiguamente, ¿no? El cambio a pesetas, pero eso es lo que ganaba habitualmente trabajando por cuenta ajena. Y como emprendedor empresario, que te voy a contar, Richard, es muy variable. Evidentemente, sí, sí. Vale, ¿y qué dirías tú que es el éxito financiero para ti? Bueno, a los demás, ¿no? Es a través de ese supuesto éxito financiero. Es un termómetro. Totalmente. Y una pregunta que a la gente le gusta mucho, el tema de hábitos, de cómo vive, ¿no? La gente que es financieramente exitosa, los empresarios, ¿a qué hora te levantas? De 7 a 8, generalmente de 7 a 8 de la mañana. Es decir, hay veces que a las 7, veces que a las 8, pero la media es esa. Sin despertador, entonces, ¿tú eres de los míos? Sí, generalmente sin despertador. Hay veces que sí me lo pongo si tengo algún compromiso, alguna cita muy a primera hora, por si acaso no me funciona el automático, pero sí, sin despertador, sí. Qué bueno. ¿Y quiénes dirías tú que son tus referentes? Porque tú eres un referente para mucha gente, pero todos tenemos referentes, ¿no? ¿Quiénes serían tus referentes? Pues mira, básicamente yo diría que uno de ellos fue Eduardo Criado Aguirre, un escritor, actor de teatro que fue uno de mis mentores. Como no, Tony Robbins, que leí muchísimo de él hace muchos años, ya los primeros libros.
y también un enamorado y un apasionado de Dale Carnegie, de su instituto, de sus libros, del mundo de cómo entiende las ventas, cómo entiende la oratoria, cómo entiende el tema de las relaciones humanas. Esos serían mis mayores mentores. Luego también soy un enamorado de Og Mandino, otro autor que no fue muy conocido, es muy antiguo también, pero también me ayudó mucho en los años 90, primeros de este siglo, ¿no? A lo que es, pues tomar forma, ¿no? Todo lo que son mis creencias. Por supuesto, Robert Kiyosaki, bueno, los de siempre. Pero esos son mentores clásicos. Luego está la gente que me he ido encontrando con el camino, Richard, que son los que realmente me han ayudado. Totalmente. Vale, ¿y dirías que tienes algunas aficiones? Imagino que sí. ¿Cuáles son? Bueno, el número uno, sin ninguna duda, como tú ya sabes, he sido árbitro, entrenador y jugador de baloncesto. Entonces el baloncesto va conmigo. Todas las semanas dedico muchas horas al baloncesto. Ahora en estos momentos como aficionado, no practicándolo, sí practico el tenis y sí me gusta el cine, ¿no? Son mis tres aficiones donde también les invierto mucho tiempo. ¿Y tienes miedo a algo? Y si es así, ¿a qué tienes miedo, no? Casi todo el mundo suele tener algún miedo por ahí a algo. ¿Cuál sería Bueno, en tu caso? para mí, más que miedo es el hecho es decir, al final, el miedo muchas veces es la falta de conocimiento, ¿no? Y a veces ya sabemos que la mayoría de las cosas nunca suceden. Hay un 8% de los miedos que te pueden llegar a pasar y un 92% que jamás te volverán a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy tranquilo. Es verdad que sí intento cuidar mucho la salud, porque sé que es la base de todo. Sin salud estás muerto. Es decir, puedes tener todo el dinero del mundo, toda la energía del mundo, todos los sueños, los objetivos. Puedes ser un crack de lo que sea, que como te falte o te falle la salud, me parece que todo se desmorona. Entonces es el único quizás punto donde sí podríamos llamar de cierto temor. Totalmente. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? No, yo creo que al final todo, cuando miras en perspectiva todo lo que cada uno vive o sufre, en mi caso he tenido grandes altibajos, muchas situaciones muy complicadas, me extirparon un pulmón izquierdo, muchas situaciones que luego cuando lo miras en perspectiva agradeces que hayan pasado porque te han puesto en un sitio que si no te hubieran pasado pues no hubieras disfrutado de todo ello, ¿no? El tema de los libros, por ejemplo, que tú decías, pues tuvo que venir de una quiebra y así absolutamente todo. Cuando me estafaron en la primera vivienda que compré en el año 95, eso hizo una lectura muy positiva para poder tirar hacia arriba, ¿no? O sea que no tengo ninguna cosa que diga esto no tenía que haber pasado. Creo que sí, Totalmente, una tiene lectura todo totalmente positiva, ¿no? De todas las cosas. Vale, perfecto. Y luego, ¿a dónde dirías que ha sido el viaje más espectacular que has hecho? El mejor viaje, algo que te haya marcado. Bueno, sin ninguna duda, París está dentro de ese viaje fetiche porque yo no fui como turista, yo fui por necesidad prácticamente porque no podía convivir aquí con mi padre y pasé la adolescencia allí en París. Y fue un 3-4 años de instituto maravillosos y me sirvió para mucho. Tuve la fortuna de criarme con mi tío que era pintor de cuadros, nos pasábamos la noche hablando y ahí yo tenía 13, 14, 15, 16 años en esa época y fue algo que me marcó bastante y lo recuerdo con mucho cariño. Qué bueno. Y luego, una pregunta que está igual para ti es complicada porque has hecho muchas cosas, pero ¿cuál ha sido tu mayor éxito? El que tú consideres tu mayor éxito. Bueno, pues para mí, mira, yo creo que, figúrate, si me lo llegas a preguntar hace unos años, te hubiera dicho otra cosa, igual me lo preguntas unos años después y te diré otra, pero hoy por hoy, en base al tema de los libros, te habrá pasado a ti también, he podido comprobar como mucha gente, sin yo saberlo, gracias a un libro, por eso lo que tú haces de comunicar, de difundir, de decir cosas, de entrevistar a gente como yo y otros muchos, el hecho de tu libro, realmente no sabes la cantidad de vidas que tocas, la cantidad de vidas que la gente le hace un clic y empieza a construir pues algo que sin tu libro, sin tu frase o sin tu vídeo o sin tu podcast, pues igual no hubieran tomado ese camino. Y bueno, en las distintas presentaciones del libro, sobre todo el segundo, el de los trucos de los ricos, segunda parte, donde hablo de cómo comprar inmuebles, crearte tu patrimonio y vivir de las rentas, 92 trucos que hablo en ese segundo libro, me ocurrió que en ese tour de diferentes ciudades presentando el libro me encontré con muchas personas que ya empezaban a practicar esos hábitos, esos trucos y que, bueno, pues les había cambiado ese concepto del dinero, de los inmuebles, de los ingresos pasivos y eso es lo más importante, ¿no? El saber que tú eres útil a la sociedad, que ayudas a que una persona cambie, por eso como digo siempre, tus hijos te miran y no es cuestión de decir, de hablar, es cuestión de actuar. Y eso quizás es lo más relevante para mí. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido también la mejor, dirías, y la peor decisión que has tomado en tu vida? Vamos a ver las dos.
Sí, puede ser. Bueno, la mejor decisión, sin ninguna duda, fue en el momento de incertidumbre tan grande que yo tenía cuando empecé en el mundo empresarial en el año 95, la decisión de decir, oye, dejo de trabajar para otro y empiezo a trabajar por mí sin red, porque no teníamos nada, mi mujer y yo, esa quizás fue la decisión lógicamente más positiva. Y más negativa, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que cada decisión, cada situación que he vivido siempre me ha servido para levantarme. Entonces, es más importante el cómo tú lees esa situación, el cómo la interpretas, en vez de decir que eres un desgraciado, que el destino está contra ti, que no sé qué, que la culpa es del gobierno, que la culpa es de tu padre o de tu madre o tu hermano, que tienen mala suerte. Eso es terriblemente dañino porque, repito, que episodios que he tenido muy duros, al final les he sacado partida y he sabido jugar con esas cartas que el destino me había dado. Con lo cual, no entiendo, me han pasado muchas cosas y con ninguna de ellas diga esta es la peor, ¿no? Porque luego se ha convertido en algo que me ha servido. Perfecto. Y luego, ¿tienes alguna frase o algún mantra, algo que te repitas sin parar? Sí, hay una frase que siempre viaja conmigo que es, se la digo a mi equipo muchas veces, ¿no? Cuando hay problemas o situaciones un poco incómodas, siempre digo la misma frase, ¿no? Al final todo saldrá bien y si no sale bien, no es el final. Entonces, si tú vives con esa frase, al final, que es la frase del Hotel Marigold, de la película esta famosa, al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final, significa que bueno, que sabes dónde vas, sabes que al final de ese camino, de ese objetivo, de ese sueño, de ese lo que quieras, puede ser dejar de trabajar, puede ser lo que sea, va a haber inconvenientes y tú dirás, bueno, no ha salido bien, no, espera, no es el final, porque sé que al final saldrá bien. Entonces, con esa máxima me ha ayudado y me sigue ayudando. Perfecto. Luego esta pregunta igual es difícil que la respondas, pero yo lo intento de todas maneras porque Claro. como he dicho antes, diferentes empresas, ¿no? Pero ¿cuánto inviertes tú al mes, ¿no? Así en su conjunto o a título personal, no sé lo que prefieras. Esto es verdad que al final puede ser complicado responder, pero... Sí, bueno, es complicado porque digamos que hay una filosofía que yo aprendí de los ricos cuando les empecé a conocer, este grupo selecto que tú sabes que hablo de los ricos. Al final se puede, que es lo que aprendí de ellos y lo que hago yo. ¿Yo qué hago? Hay muchos meses que igual no invierto nada y de repente hay otros meses, depende de una serie de variables de inversiones. Lo que no hago es el hacer la hormiguilla, decir voy a ahorrar 500, 300 euros. No, hay un plan, hay una estrategia, igual que la inversión en bolsa, en trading o la inversión en criptomonedas, que también me gusta, como la inversión en inmuebles. Entonces, no hay una media, es decir, hay veces que invierto mucho y hay otras veces que invierto menos. Y hay otro capital que efectivamente lo tengo custodiado por si pasase cualquier cosa y que no lo muevo, igual que hago con el mundo del Bitcoin. Es decir, al final huyo de esas medias y me rijo un poco por esos acontecimientos que la vida te va mostrando, oportunidades de inversión que uno realmente empieza, ¿no? ¿Y en qué inviertes? ¿En qué sueles invertir? Bueno, imagino que mucho en inmuebles, ¿no? Porque es uno de tus inversiones fetiches, pero bueno, cuéntanos un poquito en qué sueles invertir. Sí, sobre todo porque los inmuebles también te sirven para muchas cosas. Es decir, además de proteger el patrimonio, además de pasarlo de unas empresas a otras, para pagar deudas, para cobrar deudas también. O sea, el inmueble es una moneda de cambio maravillosa para batir a la inflación, para pedir préstamos y demás, y que luego esos préstamos se vayan fuera. Es decir, es una herramienta, como bien sabes, maravillosa. Entonces, en ese sentido, yo invierto, como bien dices tú, en inmuebles, sería el portfolio mayor, un 50-60%, un 15% en bolsa. Luego, de ahí salto al Bitcoin, también muy parecido a la bolsa, más o menos el mismo capital que manejo en Bitcoin y en bolsa. También alguna cripto, pero menos. Soy más enamorado del Bitcoin porque no especulo tanto con el mundo cripto, sí con la bolsa, con acciones. Y luego también otra parte en startups, en distintos negocios donde yo participo de ellos. Y finalmente otro poquito en oro. Básicamente es eso. Es verdad que ahí también soy un friki del efectivo, que me gusta el efectivo y quiero que no desaparezca, pero básicamente ese es el portfolio general. ¿Y cuál es la rentabilidad media que consigues obtener con tus inversiones? Supongo que dependerá del activo y de la estrategia que sigas, pero si nos puedes dar algún número, alguna idea. Pues sí, por supuesto, al final todas las inversiones que yo analizo tienen que superar ese 22-23%, pero también te digo que esto la gente no lo cuenta, y es que, como he dicho antes, también he tenido descalabros a nivel profesional y también a nivel de inversiones, incluido el tema de la minería, donde yo me pegué una leche importante, me dediqué a minar bitcoins y tuve ahí un fracaso, y lo mismo con algunas operaciones inmobiliarias. Es decir, ¿podemos hablar de medias? Sí, a partir de ahí de un 22% en adelante. Pero
Pero, repito, hay alguna inversión que también nos sale bien y es negativa. Y eso la gente no lo quiere contar o no quiere escucharlo porque lo que queremos todos es incitar a que la gente invierta. Pero hay que decir la verdad. Totalmente de acuerdo. Vale, y luego, hasta el día de hoy, ¿cuál dirías que ha sido tu inversión más exitosa y por qué? Bueno, pues sí, por ahora quizás no la ha superado en este siglo, fue el siglo pasado, en una operación inmobiliaria de un terreno en un pueblo de Toledo, donde conseguí un 455% en una operación a 8 meses. No la he conseguido superar. Es verdad que bueno, no la he conseguido superar cuando se trata de comprar y vender con capital. Es verdad que hay otras inversiones que tú las consigues, como explico en mis cursos, a través de aportación, del sistema de aportación, o a través de no cobrar honorarios y cobrarlo en participaciones. Al final ahí es difícil de medir porque tú no has puesto capital. Sí, porque la rentabilidad sería infinita, pero Eso bueno. es. Tú lo has dicho, Richard. Pero en una operación clásica esa sería quizás la que se lleva la palma. Perfecto, muy interesante, 400 y pico, muchas de esas, ¿eh? Ojalá. Sí, sí, Vale, sí. pues perfecto. Hasta aquí la ronda de preguntas relámpago, ¿no? Que íbamos a hacer. Ahora sí que vamos a pasar a una parte un poco más distendida, pues para hacer algunas preguntas un poco más en profundidad, ¿no? Y si quieres, pues bueno, vamos a profundizar un poco más en eso de las inversiones, ¿no? Dentro de las inversiones que has dicho que te gusta invertir, sí me gustaría entender un poco mejor el por qué te gusta a lo mejor cada uno de esos tipos de inversiones. La parte de inmueble ya nos has comentado un poco, pero por ejemplo, ¿qué es lo que buscas al invertir en bolsa o al invertir en Bitcoin? ¿Qué es lo que te gusta de ese tipo de inversión? Bueno, yo creo sí, claro que me gusta sobre todo que es disruptivo, que al final uno tiene que ponerse en ese modo aprendiz siempre, no puede pensar que ya sabe de algo, porque incluso en el mundo inmobiliario siguen apareciendo negocios disruptivos muy interesantes, la tokenización de inmuebles, muchos. Estamos ahora en un proyecto de un hostel también muy innovador, muy diferente a lo que se conoce con el clásico hotel. Entonces, al final, la creatividad del ser humano es infinita, cuando hay problemas se desarrolla de una manera brutal y en ese sentido a mí me gustan esas inversiones por ese motivo. Primero porque hay volatilidad. Me encanta cuando hay algo es volátil. Me encanta ese punto de riesgo siempre medido, siempre con, como dice el amigo Matt Damon en la película Bourne, es decir, espera lo mejor y prevé lo peor, ¿no? Y esa es una máxima en las inversiones. Tienes que estar preparado para que algo muy malo suceda. Bueno, ¿cuál es el plan de salida si es que lo hay? Eso no significa que no tenga que tener toda inversión un punto de riesgo, que lo tiene. Pero al final lo que me lleva a mí es a entender esa psicología. Yo estoy casado con una psicóloga. Me encanta el mundo de la psicología de la inversión, me encanta el mundo ¿no? De esa volatilidad, el mundo Bitcoin y las criptomonedas, el mundo del oro también. Es decir, todo aquello que es finito, el mundo aunque esté muy manipulado, el mundo de las acciones bursátiles y, como no, mi pasión que son los inmuebles. Pero yo lo que voy buscando es, por supuesto, dar una rentabilidad a mis inversores, a los del club, y sobre todo enseñar a la gente cómo analizar un activo y cómo mientras que la gente ve que algo no es rentable, de repente tú ves otras cosas y con ciertas modificaciones de eso que ves lograr que algo que vale X, pues que valga 3X, ¿no? Es como cuando vas a una vivienda que está destrozada o está ocupada o está que no se puede acceder a ella. En ese momento tú empiezas a crear valor porque empiezas a poder meter ahí una familia, a arreglar, a reparar, y entonces estás creando riqueza. Ese concepto de crear riqueza donde no hay nada es lo que a mí me motiva. Y cuando hablas de rentabilidades del 20, 22, 20 y pico por ciento, 30%, que eso para mucha gente suena muy utópico, ¿no? Estamos hablando de rentabilidades con apalancamiento financiero, ¿qué tipo de rentabilidad, no? Porque al final, y en qué tipo de operaciones, porque incluso en inmuebles, ¿no? Pues no es fácil encontrar ese tipo de rentabilidades. No sé si nos puedes contar un poco más, algún ejemplo para que la gente entienda de qué tipo de operaciones podemos estar hablando. Sí, efectivamente, es lo que comentaba antes. Al final, claro que tú no vas a encontrar oportunidades de ese tipo, rentabilidades de ese tipo de un 20 y tantos % por caminos trillados. Es decir, el clásico inmueble que tú analizas y que ves que al final no puedes comprar y vender porque no hay margen, la reforma pues te vas a poner los mismos precios, al final es sacarlo de ahí del mercado. Es verdad que hay un submundo que yo explico en mi libro de cómo encontrar ese submundo donde aparecen operaciones en muchos sectores. Es verdad que yo, por ejemplo, el mundo hotelero no lo conozco, pero cuando he estado al lado de gente que ha hecho operaciones de hoteles he visto que hay una rentabilidad también interesante, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces, al final,
todo está en lo que decíamos antes, en dónde nos enfocamos, si en solomillos o en lechuga. Es decir, hay operaciones lechuga que dan muy poquita rentabilidad y está bien, y hay otras que son solomillo y que están ahí en el mercado, que hay que empezar a buscarlas. Pero pidiéndome ejemplos como me pide Richard, al final un ejemplo clásico es coger un inmueble, que lo hemos hecho, de 80 metros y hacer 3 estudios. Entonces, ese inmueble que tú has hecho 3 estudios con 3 cocinas americanas, con 3 baños, en una 4ª planta, donde no te hace falta segregar, donde no te hace falta una autorización de nadie porque es tu vivienda, ahí tú puedes optar a meter 3 parejas perfectamente y pasar de una rentabilidad de un 7% a un 15% o a un 20% de rentabilidad, que es anual, en alquiler es grandísima, por cuando la media está entre un 2 y un 5. Entonces, has triplicado, cuadriplicado esa rentabilidad cambiando ese concepto, ¿no? Pero ese es un ejemplo, o locales que de repente, esto lo he hecho yo mucho, locales que hemos convertido en viviendas o locales que hemos convertido en loft, que no te hace falta cambiarle el uso. Y eso son operaciones que es lo que te decía, que al final, si tú comparas peras con peras, vale, no puedes hacer mucho negocio, pero si esa pera la conviertes en una manzana y le das un toque especial, realmente puedes hacer algo grande. Esa operación que yo te decía de un 455%, era una operación de un terreno que nosotros le pusimos todas las bolitas de Navidad para que al final el que lo iba a comprar no tuviese que poner un euro, le dábamos hasta la financiación ya completada. Cuando tú facilitas tanto la labor al comprador que no tiene que poner un euro y encima ganas un 455%, eso es lo que hace lo que estamos hablando, estás creando riqueza y valor, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que tenemos que hacer con los inmuebles, ver un poquito más allá. Al final, un poco por resumirlo de alguna manera, es lo que dices. Por un lado, pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar de manera diferente, y por otro lado, aportar valor, que al final es de lo que va todo esto, de lo que va todo en general. Si tú aportas valor, al final el dinero te viene, seguro, porque si se lo pones fácil, si aportas valor, si ves oportunidades donde no las hay, pues fantástico. Vale, y luego por otro lado, pensando un poco más, digamos, de cara a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ves con más oportunidad de negocio en los próximos, a lo mejor, 5 años, ¿no? Que claro, ahora viene una época también un poco convulsa con todo el tema de la inteligencia artificial, que puede tocar muchas cosas. No sé, ¿cómo ves tú un poco el futuro? Bueno, yo voy un poco en contra de estos modelos. Mira que quiero mucho a Robert Kiyosaki, a Warren Buffett y a muchos otros que hablan de inversiones a largo plazo. Para mí el medio y el largo plazo a mí no me interesa, por lo que estamos viviendo en este siglo XXI, donde al final todo es incertidumbre. Entonces yo voy un poco en contra de lo que es el interés compuesto, de lo que es comprarte una casa y tener un cash flow pequeñito y hipotecarte 30 años. Voy en contra de todo eso porque creo que se puede conseguir mucho sin nada, sin tener nada. De hecho, todos los negocios, cuando yo aprendo los trucos de los ricos que yo he montado desde 2008, como los inmuebles que he comprado, han sido sin dinero y sin apalancamiento financiero del banco, es decir, sin pedir ninguna hipoteca al banco. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar y a vivir y a hacer negocios de esa manera, pues entonces huyes de esas inversiones o del hecho de decir, oye, ¿qué tienes pensado a 5 años? No me interesa. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que pueden pasar. Venimos de una pandemia, venimos de un montón de situaciones que cambian las reglas de juego de la noche a la mañana, y que muchos empresarios que mimaron sus negocios como quien puede mimar su casa y meter todo su dinero en el activo de una casa o de un negocio, está equivocado. Porque puede haber un cambio convulso que al final haga que todo eso se caiga y se desmorone y te quedas sin nada. Por eso yo soy un apasionado de la diversificación, muchísimo, en negocios, en actividades, porque lo he copiado de los ricos, porque vuelvo a poner en práctica lo de la frase Richard: espera lo mejor y prever lo peor. Entonces, si yo hago eso, no pienso en inversiones. Es verdad que yo tengo inmuebles alquilados a medio largo tiempo, pero si todo eso se cae, no tengo un problema grande. Entonces, yo siempre me preparo para ese escenario. Entonces, inversiones a 3 o a 5 años, sí, yo hago esos escenarios a la hora de comprar los activos, pero yo soy un enamorado de comprar y vender en un mismo año, en hacer operaciones. E incluso cuando hago trading, podía haber elegido operar pues de manera que tenga operaciones abiertas durante años. Nunca hago eso. Entonces, no me gusta trabajar en ese, soy más impaciente. Entonces, en ese sentido, ya te digo que no sé lo que puede pasar dentro de 5 años, y mira lo que está pasando. Si sé que irá a más la tokenización, como está pasando cada vez más, que el tema de la inteligencia artificial va a ser un gran cambio para todos en muchísimos sectores. No creo que pase, hay mucha gente que dice que esto va a ser un caos, y no, va a ser como pasó con Internet o como pasó con las .com, va a ser un cambio importante, pero también se crearán muchos puestos de trabajo. Y además,
lograrás muchísimo más cosas con la inteligencia artificial que sin ella. Va a ser otra herramienta que si la usas bien te podrá catapultar a otros lugares y si la usas mal, pues efectivamente será un horror. Pero ya te digo que en ese sentido, en 5 años, creo que estamos en un momento muy bonito, que van a pasar muchas cosas en muy poco tiempo y eso está motivado por todos los cambios disruptivos que está habiendo, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de estar a la expectativa, de tener claro lo que te gusta, lo que quieres hacer y tener un plan y a partir de ahí seguirlo, nada más. Lo único que si haces tantas inversiones a corto plazo, eso requiere de, porque va un poco en contra del foco, ¿no? De decir, ostras, la dispersión, tal, ¿cómo eres capaz de decir, ostras, pues estoy en 10 negocios, en 3 o 4, 5, 6, 7, 8 inversiones en paralelo? ¿Cómo mantienes el foco y la energía de todo eso? Porque no es lo mismo hacerlo con inversiones más pasivas, ¿no? Que tú dices, oye, lo hago y dejo ya esto funcionando, que con inversiones, pues, que son mucho más cortoplacistas. Claro que sí, muy buena pregunta. Me has dado pie, has sido tú, me has dado pie a hablarte del tercer libro que sale ahora en marzo, que es Los trucos de los ricos, parte 3. Y ahí hablo de uno de los trucos, son 100, esta vez no son 92, son 100 trucos para disfrutar la vida como lo hacen los ricos. En uno de ellos, que tiene que ver con lo que me has preguntado, Richard, hablo de las parcelas de poder, de renunciar a las parcelas de poder. Eso quiere decir... habla de esto también, de la diversificación, cómo un rico es capaz de diversificar tanto en negocios, en inversiones y demás, que es tu pregunta. Renunciando, la respuesta es renunciando a parcelas de poder. Es decir, el rico frente al no rico es el no rico es el que quiere que todo dependa de él, véase fuentes de ingreso, véase supervisar las inversiones, véase aprender de todo para saber de todo. Eso es el no rico. El rico renuncia a esas parcelas de poder, es decir, es capaz de estar en 8 o 10 inversiones, en 8 o 10 negocios, en saber dónde va a poner su foco, porque en uno de ellos requiere su presencia un poquito, y el resto renunciar a parcelas. Renunciar a parcelas significa que es otra gente la que está tirando de esas inversiones, de esos negocios, de esas fuentes de ingresos, sin que él tenga que estar. En el momento que tú renuncias a muchas parcelas de poder, esos cambios son posibles. Cuando tú te pasas toda la mañana, yo digo igual que tú, que la mayor desgracia del ser humano es levantarte a las 7 de la mañana y acostarte a las 9 y parecer que eres un tío que has hecho 100.000 cosas y al final te pones a analizar en qué has trabajado y es una fuente de ingresos o un tipo de inversión y no más. Y sí, has sido un tío muy activo, pero así no se crece. No se crece exponencialmente, vas a crecer linealmente al cabo de muchos años y si nada cambia. Como algo te pase a tu negocio, estás muerto. Entonces el rico renuncia a todas estas parcelas, se apalanca muchísimo en gente muy experta y deja que esa gente que es mejor que ella tire adelante. Entonces yo no me dedico a hacer trading. Hago trading un poquito para mí, pero hay otro trading que lo hacen otros, que son pues expertos, pero yo estoy ahí tomando posiciones. Y lo mismo con otro tipo de inversiones y otro tipo de negocios que también tenemos. Por eso te digo que la respuesta corta es renunciar a parcelas de poder. Totalmente, vale. Al final lo que dices, el tema del apalancarte sobre todo en otros, en terceros, delegar, ¿no? Que es un poco esa clave, y tener a lo mejor un foco principal, que es donde tú le dedicas la energía, pero el resto lo tienes con colaboradores o con socios o con lo que sea. Perfecto, Eso es. Entendido. Vale, y luego, bueno, después de, pues comentaba antes, ¿no? Cerca de 30 años prácticamente enseñando a invertir, ¿qué es lo que te lleva todavía a seguir haciéndolo? ¿Qué es lo que te motiva, no? Porque la gente muchas veces, a mí me pasa ya, y yo no llevo tanto tiempo, me dice, oye, si te va tan bien, si inviertes tanto, si tienes dinero, tal, ¿por qué te dedicas a enseñar, no? O ¿por qué escribes libros? ¿O por qué haces este tipo de cosas? Bueno, pues porque lo que hablábamos antes, porque no nos motiva el hecho de que en la cuenta bancaria haya un 0 más o 2 0 más, o a mí no me motiva estar tirado en la playa, yo vivo al lado de la playa, aquí en Málaga. Entonces, a mí no me motiva nada de eso, es decir, me gusta, como a todo cristiano, me gusta ser dueño de mi tiempo, pero me motiva más lo que he dicho antes, el crear valor, el aportar valor, el hacer lo que te gusta. Por esa regla de 3, con esa forma de pensamiento que yo respeto de que si te va tan bien, ¿por qué no te dedicas a pastar o te dedicas a estar tumbado? ¿O por qué sigues haciendo lo que haces? Pues ningún tenista profesional o ningún futbolista que lleve ya más de 10, 15 o 20 años, que ya tiene una o dos generaciones ya pagada toda su seguridad financiera
o su libertad financiera ya pagada. Al final, ¿por qué lo hacen? Lo hacen por lo que estamos diciendo, porque al final la inactividad, yo creo que el ser humano no ha sido creado para estar quieto o parado, sino para ser un gran observador, para aprender, para mejorar, para inspirar a otros, para dejar un legado. Es decir, eso es lo que a mí me gusta. Yo tengo 56 años y yo sé que ojalá tú y yo, cuando yo tenga 86, volvamos a tener esta entrevista porque yo, y espero que tú también, seguramente seguiremos haciendo lo mismo, porque nos apasiona. No es cuestión de tener. Cuando tú pones el foco en tener y no en ser, el hecho de tener, y tú y yo hemos pasado por ahí, Richard, es decir, al final, el hecho de tener, igual que el hecho de fracasar, el éxito y el fracaso son dos impostores. Todos hemos fracasado, todos hemos tenido bastante dinero en algún momento dado, y eso no te ha cambiado por dentro, porque uno va buscando otro tipo de valores. Yo respeto al que no los tenga, pero yo tengo otro tipo de valores y no me veo haciendo otra cosa. Mira, hay una cosa importante, y con esto termino esta pregunta, perdona que me extienda. Yo con 12 o 13 años, y eso explica un poco lo que decía el gran famoso Steve Jobs, ¿no? De que los puntos terminan uniéndose. Yo con 12 o 13 años, el hobby que yo tenía era recortar periódicos. Tengo un álbum todavía que lo conservo de periódicos y demás, donde todo lo que tenía que ver con el dinero, todo tenía que ver con los ricos. Yo con 15 años entrevisté a personas que se dedicaban a asesorar a ricos en temas financieros. Yo no tenía ni idea de eso, pero algo me llamaba. Y toda la vida he estado haciendo eso. Es decir, al final, ¿quién me iba a decir que unos años después iba a escribir los libros de los trucos de los ricos, me iban a pasar un montón de cosas? Pero todo en mi vida ha sido eso, el escuchar. Yo creo que el ser humano va matando lo que tiene en la cabeza que quiere hacer, lo va matando por otro tipo de situaciones más urgentes. Se olvida de que todavía es posible el poder hacer otras cosas que le guste y generar dinero, monetizar eso que te gusta. Todo eso es viable, ¿no? Pero se nos olvida y al final terminamos claudicando. Pero en nuestro caso, en mi caso, repito que podré tener o no tener, pero siempre seguiré haciendo lo que me gusta. Entonces entiendo a la gente que dice eso, pero bueno, al final no está todo en tener dinero. Totalmente de acuerdo. Y me ha gustado mucho la referencia que has dicho de los tenistas o de la gente de éxito que al final pues podrían retirarse cuando tienen 1, 2, 3, 5 millones y muchos de ellos evidentemente siguen haciéndolo porque les apasiona, porque es lo que les llena. Yo he tenido épocas en mi vida también en las que no he estado a lo mejor con un propósito tan claro y es lo peor. O sea, es horrible. Aunque a lo mejor te vaya medianamente bien o mal o lo que tú quieras, no tener un propósito creo que es horrible. Entonces, el hecho de que tengamos la suerte, yo creo, de poder ayudar a mucha gente y de que ese sea nuestro propósito, creo que es espectacular. Y bueno, por último, por ir cerrando ya las dos últimas preguntas, la primera es, oye, a lo mejor ha habido gente que ya te conocía, hay gente que a lo mejor no te conocía y te conoce a partir de esta entrevista y que dice, ostras, pues mira, me ha gustado mucho, he conectado mucho con esto que ha comentado Juan. ¿Qué consejos les darías para alguien que está empezando, ¿no? Y que quiere recorrer este camino, que quiere llegar a ser como tú o seguir tu estela, digamos? ¿Cómo le recomendarías empezar o qué consejo le darías? Bueno, al final, uno de los trucos que hablo en el primer libro es que empiece por el final. Yo creo que esta es la parte más difícil, ¿no? Es verdad que hablo de la película Tucker, un hombre y su sueño, una película maravillosa de Jeff Bridges, donde habla de un caso real de un fabricante de coches en los años 50 americano, donde al final empezó por el final, que fue diseñar un coche en una revista de lo que él pensaba que tenía que ser un coche, puso una fotografía y de repente le empezaron a llover los pedidos, ¿no? Esta es un poco la parte más importante y es la más complicada. Es verdad que no tenemos tiempo y ese es el gran fracaso, como decía hace un momento, del ser humano, que no tiene tiempo para sí mismo, para pensar, para recapacitar, para decir, oye, ¿qué quiero ser yo de mayor? Y me da igual si tienes 60 años y tu vida anterior no te ha terminado de llenar y ahora quieres pasar los últimos 40, 30, 50, vamos a diseñarnos de nuevo, vamos a reinventarnos, a decir, oye, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero mejorar? ¿Cómo quiero generar ingresos? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué me hace llenar? ¿Cómo empiezo a cuidarme mejor? Yo, ¿cómo me destino? Yo soy muy egoísta en eso. Tú no puedes dar nada a nadie si tú por dentro no tienes algo. Entonces, yo le diría a esa persona que si va a empezar es que empiece por el final, que se dé cuenta de que es muy importante el entorno. Si tú me dices a mí, Juan, en estos años que has aprendido que es más importante el entorno que cualquier otra cosa. Y el entorno no tiene que ver solo con tu familia, tiene que ver con tus entornos, el entorno del trabajo, el entorno de tus amigos, el entorno de donde vives, el entorno que condiciona mucho más de lo que la gente cree, pero muchísimo, terrible. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres empezar a ser un youtuber, pero estás trabajando de camarero, empieza
a ver dónde están esos youtubers, a buscar ese entorno tanto físico como virtual, como entornos de redes, como entornos físicos, vuelvo a decir, donde viven, no temas estar allí o veranear allí, estar con ellos, hacer amigos, empaparte de ese entorno. Ojalá alguien me hubiera dicho esto a los 18, 20, 25 años, no pasa nada, porque gracias a lo que me pasó estoy donde estoy. Y entonces, esa es un poquito la historia. La historia es el entorno, la confianza, las famosas fichas, que yo siempre voy en las conferencias con fichas de un casino y le digo, la vida te ha dado 5, 8, 3, 10 fichas y tú las vas perdiendo, las vas entregando. Y se trata de tener más fichas. ¿Cómo yo genero más confianza? El conocimiento te da fichas, el conocer gente interesante te da fichas, el tener claro dónde quieres estar, la película Regreso al futuro, ¿no? Si tú pegas un salto en el tiempo y te vas allí, ¿qué ves? ¿Qué quieres ver? Vale, sobre eso vamos a construir. Porque hay gente que se pone a comprar inmuebles, hay gente que se pone a trabajar y luego no hay un por qué, un para qué. Y si yo, por ejemplo, quiero dedicar mi vida a jugar al tenis, quiero dedicar mi vida a conocer Andalucía, por ejemplo, te hablo de ahora, y eso va en contra de montar quizás ciertos negocios que requieran mucha presencia mía. Pues igual no tengo que coger y decir, a ver, ¿qué quiero primero? ¿Quiero esto? Pues no voy a meterme en embolaos que al final me roben mucho tiempo. Entonces, esa congruencia entre lo que tú quieres y lo que tú haces es lo que yo veo que ahí hay una brecha tremenda. Entonces, yo empezaría por ahí, empezaría con lo dicho con el entorno, empezaría con la confianza, empezaría por conocer gente, no gurús que te dicen que han conseguido sino de estar con ellos, de estar con ese tipo de gente que ha hecho pequeñas comunidades que hay, quedar con ellos. Es decir, dependiendo de lo que tú quieras conseguir, empezar a empaparte, porque igual descubres que eso que tú pensabas que era, no lo es, o que no te gusta tanto. Entonces, toda esa parte psicológica, emocional, toda esa parte es lo que nos va a hacer acercarnos a esos objetivos, la parte del entorno, la parte de ese conocimiento práctico de gente que ya lo tiene, ese tú a tú. Por eso la inteligencia artificial no me da tanto miedo, porque esa parte es muy complicada de cubrir. Entonces, al final, todos somos emociones, ¿no? Pero yo le diría todo eso, que empiece por ahí y a partir de ahí se le irán abriendo un montón de puertas, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y luego ya por último, para cerrar, Sí. ¿a quién nos recomendarías que invitáramos también a pasar por aquí? Una persona con la que también, pues como tú, ¿no? Que podamos tener una conversación interesante, inspiradora, que pueda ayudar a la gente pues a mejorar, ¿no? A mejorar en su vida, en sus objetivos, sus negocios, sus inversiones y demás. Pues mira, tú me has pedido una persona y esto tiene que ver con tu anterior pregunta. Otra de las cosas que se me ha olvidado y es que es lo que le digo a mis hijos es, tú eres una acción de bolsa y tú estás constantemente subiendo y bajando. Si a ti alguien te pide 2 y tú das 4, si alguien te pide 1, ahora te voy a dar 3, tú me has pedido un nombre y yo te voy a dar 3. Si tú vas por la vida sorprendiendo, pero no para presumir, no para que digan qué guapo es, qué majete, no. Aunque nadie se dé cuenta. En mi tercer libro hablo de un estudio muy interesante donde, bueno, pues hablo de esto, de que si nadie se diese cuenta de lo que tú haces, si nadie te mirase, si nunca nadie se fuese a dar cuenta, ¿cómo harías tú? ¿Cómo actuarías, ¿no? Por el mundo. Entonces esto es un poco lo mismo. Es por el mero hecho de dar siempre más. No sabes en qué momento te va a volver. Yo sí soy un firme creyente de eso. Y simplemente por egoísmo. Yo me siento mejor cuando tú me has pedido un nombre ahora que te dé un referente y yo te doy 3. ¿Me siento yo mejor? Sí. Pues ya está, lo hago por egoísmo. Porque yo me siento mejor dándote 3 personas, porque igual alguno de esos 3 cracks, que son Ruth Morales, Adrián Bernabéu o Pedro Martos, luego te paso sus datos, alguno de ellos, o los 3, no lo sé, de repente vienen aquí a tu programa y realmente le cambia la vida a alguien. Pues para mí eso es mejor, me siento mejor dándote 3. Ya te lo he dicho, Ruth Morales, una máquina, escritora muy profunda, habla de cambio de realidad, el dinero emocional, bueno, muy interesante todo lo que cuenta. El señor Adrián Bernabéu, una máquina, para mí es una de las eminencias en temas de criptomonedas, gran amigo mío y un experto, un gran comunicador, que seguro que conoces. Y el tercero, Pedro Martos, mi asesor fiscal, y es un tío que vale la pena profundizar en su vida, en todo lo que ha pasado, lo que contiene. Me encanta tu programa porque tocas aspectos humanos, aspectos que no me suele preguntar nadie. Por eso te felicito, Richard. Y estas 3 personas yo creo que podrían aportar valor dentro de Qué bueno, además son perfiles diferentes y a 2 de ellos no lo conozco, a Adrián sí que lo conozco más, pero a los otros 2 no lo conozco, así que será un placer si, como dices, nos pones en contacto y sí, podemos también invitarles a pasar por aquí. Así que nada, esto es todo, ha sido un placer tenerte por aquí, Juan, ha sido espectacular. La verdad es que se nota que tienes muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y la verdad es que da gusto hablar contigo y seguro que, bueno, pues que nuestro público, la audiencia también le encanta, así que muchísimas gracias de corazón, la verdad.
Gracias a ti, un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias. Un fuerte abrazo.